Reciban un cordial saludo de autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el 15º día del ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, Dr. Roberto Aguiar Falconi, evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, ULIAN, en colaboración con el Grupo de Investigación Ciencilab. Solicitamos cordialmente la presencia del Dr. Roberto Aguiar a este espacio que me ofrecerá unas palabras. Muy buenas noches con todos. Acabo de ver que están ya 146 participantes. Qué bueno, me alegro muchísimo de que tengamos un gran número de participantes. Es que no es para menos. El conferencista que tenemos ahora es de gran nivel. Él fue compañero de Eduardo Miranda, que está ayudándonos en la norma. Creo yo también que con el tiempo Arturo Tena nos va a ayudar muchísimo también en la parte de nuestra norma. Estoy muy contento por tener un destacado investigador y un destacado amigo. Eso es más fundamental. Sus conocimientos son grandes, pero su humildad es muy valiosa. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y no es la primera vez que nos da una conferencia el doctor Arturo Tena, y ya nos ha dado algunas conferencias y cada conferencia son magistrales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aguiar, por sus palabras. Damos la bienvenida a nuestro conferencista, doctor Arturo Tena Colunga, quien disertará la conferencia con el tema ¿qué aspectos importantes debemos tener en cuenta para la aplicación exitosa del aislamiento sísmico en estructuras? El doctor Arturo Tena Colunga obtuvo la licenciatura en Ingeniería Civil por la Facultad de Ingeniería de la UNAM en 1986 y la maestría en 1989, y doctorado en 1992 en Estructuras de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Fue coordinador en estructuras del Centro de Investigación Sísmica de la Fundación Javier Barros Sierra de 1992 a 1998. Desde octubre de 1998 es profesor investigador titular C del Departamento de Materiales de la Universidad Autónoma Metropolitana, donde fungió como coordinador del posgrado de Ingeniería Estructural de junio de 2011 a enero de 2016. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, desde 1993, donde actualmente ocupa el nombramiento de investigador nacional nivel 2. Es miembro titular de la Academia de Ingeniería de México desde noviembre de 2000. Fue vicepresidente y presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica en el periodo 2002-2005. Forma parte del grupo de profesionales encargado de la actualización del Manual de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad, concretamente en los capítulos de diseño sísmico de edificios y estructuras con aislamiento de base, y fue miembro del subcomité encargado de las normas técnicas complementarias para el diseño y construcción de estructuras de mampostería del Reglamento para las Construcciones de la Ciudad de México. Es autor del libro Análisis de Estructuras con Métodos Matriciales. Fue editor de la Revista de Ingeniería Sísmica de 1997 a 2006. Es miembro del consejo editorial de varias revistas indexadas en español e inglés. Ha sido conferencista invitado por varias sociedades técnicas y universidades de México, Estados Unidos, Alemania, Japón, Grecia, República Checa, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia, El Salvador y Nicaragua. Es importante recordar que las preguntas referentes al tema de exposición deberán ser colocadas en la pestaña del chat a fin de que puedan ser respondidas una vez finalizada la intervención del doctor. Estimado doctor Arturo Tena, otorgamos la palabra para su conferencia. Muchas gracias, ingeniero Brian Cagua. Como siempre, un gusto estar con mis amigos ecuatorianos, Roberto, Nueva Gualtermera. O sea, tengo amigos en todo Ecuador, principalmente en la zona de Quito, Sangolquí y Guayaquil, pero pues he estado en otros lugares, he estado en Manta, he estado en Ambato. En Ambato. He estado en Ambato, hasta casi fui Pedro la contar, casi fui a un partido del técnico universitario, para que se den cuenta que es nuestra afición, el fútbol, y entonces,
pues ahora que no puedo estar en vivo, cosa que me gusta, ya me enteré por ahí que los chocolates ecuatorianos son de fama mundial y no me los han invitado, así que tengo 3 contactos que estoy viendo ahorita. Pero Lupita Sierra, pues ahora ya me dijo eso, entonces tendremos que andarlo. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a ver si podemos hacerles ver mi misión sobre qué tenemos que tener cuidadito cuando aplicamos una de estas tecnologías de control de la respuesta sísmica, que es el aislamiento sísmico, porque nosotros a veces cometemos el error de pensar que algo que es bueno para todo, y no siempre es así. Todo sistema estructural tiene sus ventajas y sus desventajas y nosotros tenemos que ser conscientes de ellos y críticos porque es algo que es importante, ¿no? No hay nada que sea universal y que ayude para todo y pues ahorita lo podemos ver muy claro con la pandemia y las vacunas, ¿no? Nos encantaría que las vacunas fueran 100% eficientes y funcionaran de maravilla en todos los seres humanos con la misma efectividad, pues no es así. Entonces, las vacunas para el diseño sismo resistente, pues sí son muy buenas, pero a veces no sirven para todo, entonces hay que tratar de ver en qué casos sí nos sirven. Y pues como tanto ustedes como nosotros tenemos muy recientes los sismos de 2016, por cerca de la Semana Santa, hace 5 años ustedes y nosotros al año siguiente, pues en septiembre, nuestro mes patrio de los sismos, pues bueno, pues vamos a ver un corte de gas. Entonces, básicamente, esta presentación la traté de dirigir por igual a alumnos ingenieros de la práctica, y básicamente tomando en cuenta estos aspectos. Me preocupa la relativa poca difusión en México en lo particular, que es lo que más conozco, y Latinoamérica en general, de la información técnica sólida sobre la aplicación del aislamiento sísmico, no solamente dirigido a sus ventajas, pero también a sus limitaciones. Creo que ese aspecto normalmente no lo enfatizan, ni menos los que venden la tecnología. Que si usted pone, pues ningún vendedor les va a andar diciendo las limitaciones de sus productos, ¿verdad? Eso es normal, salvo que se los exijan. Alguna autoridad o un cliente conocedor, etcétera, etcétera. Después, bueno, les voy a platicar un poco de la demora que hemos tenido en estas normas de aislamiento sísmico que se desarrollaron para el Manual de Obras Civiles de CFE, y si yo quito a Chile, que tiene unas normas de aislamiento desde 2003, pues bueno, en el resto de la región latinoamericana también se tiene un problema de normatividad para esta tecnología y menos que tome en cuenta de forma adecuada el riesgo y peligro sísmico, que es una de las cosas que se tienen que tomar en cuenta. Entonces, corremos mucho el peligro, sobre todo si vienen los proyectos de aislamientos hechos de otros países que utilicen el riesgo de su país, que no tiene que ser para nada el de nuestros países, ni el de México tiene por qué ser igualito al de Ecuador. Y unas premisas que yo siempre he estado convencido, pero con los sismos 2017 estoy más convencido cada vez, que en el diseño de estructuras de alto riesgo sísmico, y en particular con tecnologías modernas, es no solamente nos tenemos que preocupar porque se asegure la vida de las personas que lo habitan, que es como el mínimo indispensable, sino preservar el patrimonio de la gente, minimizando, evitando un daño importante, o sea, lo que es movernos hacia el diseño sísmico resiliente, y esta es una técnica que de inicio se planteó para ser resiliente, aunque en ese momento no se llamaba de esa manera. Y otra de la que estoy toda la vida convencido es la ingeniería estructural debe ser buena, no barata. Nos preocupamos demasiado por el costo inicial y yo quisiera ver que se preocuparan de la misma manera por el costo inicial los arquitectos, que son los que más gastan en las estructuras, y esa palabra, pero ni la conocen, no está
en su diccionario. Entonces, ¿por qué nosotros nos tenemos que preocupar si de nosotros depende la seguridad? No nada más que sean útiles y se vean bellas. ¿Ya? Bueno, entonces, perdonen que sea muy escueto por estas cosas, pero bueno, a mí las animaciones siempre se me traban, entonces mejor no las pongo, y menos ahora por internet. Entonces, ¿cuál es la diferencia del comportamiento dinámico, una estructura tradicional, que le llamamos nosotros convencional, que no tiene aislamiento sísmico con respecto con un aislamiento? Si nosotros representamos al movimiento sísmico que se alterna por estas flechitas, ¿ah? Y nosotros tenemos una estructura en reposo antes del sismo, cuando empieza la excitación, esta estructura va a resistir el sismo a través de su deformación, ¿ah? Y es la que tenemos que controlar. Entonces va a sufrir desplazamientos, aceleraciones, velocidades que tiene que resistir de manera graciosa. En cambio, con el aislamiento sísmico, ¿qué es lo que tenemos? Si nosotros tenemos una estructura, ¿ya?, original antes de un sismo, que tiene unos dispositivos especiales que llamamos aisladores, que vamos a poner con estos cuadritos verdes, ¿ya? Cuando venga el sismo, si el aislamiento sísmico fuera perfecto, una tecnología perfecta, lo que va a suceder es que estos elementos especiales son los que van a tomar el movimiento y se van a desplazar, y entonces, ¿va?, la estructura idealmente se movería como un cuerpo rígido perfecto, sin experimentar desplazamientos relativos y sin experimentar aceleraciones relativas, sino que básicamente lo que van a tener son las aceleraciones del terreno. Obviamente eso es utópico, ¿ah? Entonces básicamente es una estructura con aislamiento sísmico, es como ir en la cabina de un coche de alta tecnología, ¿ya? Podemos ir a una velocidad tremenda que si nosotros no nos fijamos en lo que está afuera, ni la sentimos, ¿ya? Eso es lo que pasa con coches de alta tecnología. Bueno, entonces esto es lo que idealmente se pretende con el aislamiento sísmico. Entonces suena bien padre, ¿verdad? Porque pues no le pasa nada a la estructura, nada más son estos los que se mueven, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces el aislamiento sísmico, ¿ya?, es una tecnología que ofrece grandes ventajas, particularmente en estructuras que están desplantadas en suelos firmes y roca. ¿Por qué? Por lo siguiente, ¿ah? Bueno, el aislamiento sísmico no es perfecto, entonces el que nosotros tuviéramos un aislamiento sísmico perfecto es que desacoplamos totalmente el movimiento, y entonces eso sería equivalente como que la estructura tendiera a tener un periodo infinito de todo eso. Eso no se puede, pero sí se puede, dependiendo del sistema, lo que se puede hacer es alargar el periodo. Entonces, digamos que nosotros tenemos una estructura que en base rígida, o sea, en una técnica convencional, tiene este periodo T1, y con el sistema de aislamiento nosotros lo movemos al tiempo T2. Este es un espectro genérico de suelos firmes. En los suelos firmes, las aceleraciones más grandes, ¿ah?, que tiene que resistir las estructuras o que se someten a las estructuras, están en periodos cortos a periodos intermedios. Entonces vamos a suponer que están en una respuesta máxima a esta aceleración A1. ¿Ya? Bueno, si yo alargo el periodo, por el efecto del aislamiento, yo lo que hago es que estoy moviendo esta respuesta de aceleración de este punto azul a este punto verde, que son bastante menores. ¿Ya? Bueno, entonces eso es atractivo desde el punto de vista del diseño de la superestructura. Si aparte el sistema de aislamiento aumenta el amortiguamiento viscoso equivalente del sistema completo, yo paso de este espectro verde a este espectro azul. Y entonces lo que estaría haciendo es pasar de este punto azul a este punto azul. Son unas aceleraciones muy bajas, no cero. Si fueran cero se movería como cuerpo rígido, pero va a tener unas fuerzas de inercia muy bajas, y eso hace muy atractivo el diseño de la estructura en suelo firme, ¿ya? Ahora, eso no es de gratis, ¿ya? En los desplazamientos, como vimos que se desplaza, es una estructura en base rígida, tiene un periodo corto, y los desplazamientos típicos, ¿verdad?, en terreno firme serían no muy altos, ¿verdad? Y si yo alargo el periodo, paso de este periodo T1 a T2, y entonces yo tendría que acomodar unos desplazamientos mucho más grandes, ¿verdad? Que es exactamente lo que tiene que hacer el sistema de aislamiento. Si el sistema de aislamiento tiene fuentes de amortiguamiento adicional, las provee o la ponemos en acoplamiento con el sistema de amortiguamiento, de aislamiento sísmico, pasamos de este espectro verde a este azul, y entonces
se reduce el nivel de desplazamientos que tenemos que acomodar. Entonces, ese es el chiste del sistema de aislamiento, ¿verdad? El sistema de aislamiento tiene que acomodar graciosamente estos desplazamientos para reducir las fuerzas en las estructuras. Entonces, conceptualmente es muy atractivo en suelos firmes o roca, ¿verdad? Donde tenemos esas características dinámicas. Ahora, no es da gratis, es bastante más complejo. Entonces, ustedes imagínense que este es el aislador de vaso y me gusta sacar mi analogía mitológica con el Atlas. Entonces, vamos a suponer que este es el aislador y tiene que soportar todo este peso de la estructura de manera estable mientras se está desplazando, ¿verdad? En esta parte. Bueno, esto es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Si no lo soporta, pues todo se va a caer, ¿verdad? Se va a voltear, va a azotar y pues se nos acabó el truco, ¿verdad? Entonces, a lo mejor con una figura del Atlas no lo entienden, esta es la segunda analogía que me gusta. Entonces, imagínense que Michael Jackson en Smooth Criminal, conforme se desplaza, ¿verdad? Y logra esta posición, tendría que andar aguantando una estatua como la de Hermes, ¿verdad? Y mantenerse así, ¿verdad? Entonces también es más fácil sobreponerlos que lo hubiera aguantado, ¿verdad? Ustedes si se ponen a un niño chiquito en las espaldas y tratan de hacer esto, se caen, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues eso es lo que estamos pidiendo, una estructura con aislamiento sísmico, que el aislador, que es algo bastante más compacto, pues aguanta un pesote grandote conforme se desplaza, y no nada más es que se desplace y esta es una parte estática, es una parte dinámica. Entonces es algo bastante más importante. Ahora, ¿qué hardware tenemos? Hay mucho hardware y cada vez hay más, nada más pongo algo para andarlo haciendo. Entonces, los primeros, digamos, modernos, entre comillas, que se han utilizado sistemas para el aislamiento sísmico es aprovechar al hule o al caucho, ya sea natural o con amortiguamiento teatrado, pues, procesos químicos, ¿ah? Que básicamente tienen una gran capacidad de deformarse lateralmente y con estas láminas de acero les da una rigidez y una resistencia vertical suficiente, ¿ah? Entonces, existen estas familias, los de los elastómeros, que son los más comunes, de alto amortiguamiento, de hule natural. Uno de alto amortiguamiento pues, disipa energía hasta como más o menos 15% de amortiguamiento viscoso equivalente, o uno que es un poco más rígido, que es agregarle un corazón de plomo para disipar energía, que es más rígido, mucho más rígido que este. Están también los aisladores, que trabajan por deslizamiento, ¿ah? Como estos deben tener unos topes y normalmente se utilizan en estructuras no muy grandes, porque pues, si no, no hay control, ¿ah? Entonces básicamente estos trabajan deslizándose, o están estos aisladores que trabajan con el principio del péndulo, estos que son una patente mexicana, los de Garza Tamés, que con la longitud de estos cables dan el periodo y esto los mantiene en la parte de estabilizar. Es el mismo aislador, nada más visto en dos ejes ortogonales distintos, y los que son más famosos de este tipo porque son los péndulos de fricción, desde los originales que son simples, ¿ya? Hasta los péndulos dobles, incluso los péndulos triples, y pues bueno, cada vez hay más. Y variantes de estas hay muchas, ¿ya? Y algunos otros un poco más primitivos. Entonces, básicamente, ¿cuáles son los objetivos del aislamiento de base? ¿Ya? Concretamos uno es pues, disminuir las fuerzas de inercia en la superestructura mediante el incremento del periodo y del amortiguamiento de estructuras despertadas en terreno firme o roca. ¿Ya? Esa es una ventaja que tienen, que nos disminuyen estas fuerzas, por lo tanto, ¿ya? Los diseños de la superestructura nos salen más baratos, ¿ya? Pero bueno, pues costan los acreedores. Y el otro es que se logra que la superestructura permanezca esencialmente elástica durante un sismo de gran magnitud, concentrando la respuesta no lineal en el sistema de aislamiento, que es el que tenemos que revisar después para ver si necesita mantenimiento u reemplazo en lo que corresponde. Entonces, eso nos permite que no haya daño si lo diseñamos bien en la superestructura y que la estructura tenga operación completa o parcialmente completa. Se puede programar el reemplazo de los aisladores y eso hace a esta estructura resiliente y
pues qué es lo que deberíamos buscar en un diseño moderno de estructuras sismorresistentes, ¿ya? Entonces, con base que eso es lo que pretendemos, pues los beneficios que da el uso del aislamiento en terrenos firmes con respecto a una estructura convencional, un diseño tradicional, es que pues nos reduce los cortantes basales, ¿ya? Nos reduce las distorsiones de entrepiso, las aceleraciones de los pisos, ¿ya? Entonces estos dos nos quitan, nos hace que la estructura sea más barata para que resista el sismo sin daño, las distorsiones de entrepiso, pues que no tengamos daños en contenidos sensibles al desplazamiento, ¿ya? Elementos no estructurales, aceleraciones de piso, que tengamos control de los contenidos que son sensibles a las aceleraciones, reduce los efectos de torsión con respecto a una tradicional y atenúa el primer piso suave, si es que yo tengo un piso suave, aunque no es, lo atenúa no quiere decir en cuanto a torsión y piso suave que los acabe de resolver, ¿verdad? Eso es algo más complejo. Bueno, entonces, básicamente, viendo una revisión de si son o no son atractivos los aisladores en terrenos firmes o roca, y entonces, bueno, pues como lo que mejor conozco es México y sus sismos, ¿ah? Pues vamos a ver cómo pasaría con algunos de los registros de aceleración y sus respectivos espectros de aceleración y de desplazamiento, ¿ya? El poner un sistema de aislamiento sísmico en teoría en el intervalo donde la mayor parte de los sistemas de aislamiento comerciales pueden aislarse de manera económica, que es entre 1.5 y 3 segundos, ¿ah? Si nos ofrece o no nos ofrece ventajas, ¿ah? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos uno de los registros más intensos del sismo de 1985 en Costa, en Zacatula, en Guerrero, ¿verdad? Si nosotros nos movemos a este periodo entre 1.5 y 3, pues reducimos notablemente las aceleraciones para el diseño de las estructuras, ¿verdad? Estamos reduciéndolas por lo menos unas 7 veces. El costo es que tenemos que acomodar desplazamientos en ese intervalo de periodos de unidireccionales de alrededor de 20 centímetros, los máximos que tiene acá, y si no lo hacemos bien, pues porque tiene un poco de efecto de fuente, podrían llegar a ser hasta 25, 30 centímetros, cosas que para muchos aisladores comerciales no es un problema grande. El registro lo único que es típico de roca, pues vemos los mismos efectos, aquí acomodar y se necesitan acomodar en este intervalo desplazamientos unidireccionales alrededor de 13 centímetros, entonces va siendo atractivo. Ahora, cuando tenemos un acelerograma cerca de la fuente, o sea que sí algo que nos tiene que preguntar son la cercanía a las fallas activas, sobre todo si tienen un potencial importante, es aquí lo que estoy señalando es el pulso de energía. No sé si aquí ven como que nos faltaron puntos, pero no. Hay un pulso muy grande aquí que viene de la fuente, que tiene energía exactamente en el intervalo de periodos donde le hace daño al aislamiento. Entonces, aunque se ve muchísimo más chico que los otros, eso lo hace que tenga desplazamientos para un sismo de menor magnitud, mucho menor magnitud de 6.9, similares a los que se tuvieron para la estación de la Unión en 1985. Entonces, la cercanía a fallas activas y su potencial se debe de tomar en cuenta y no de manera ligera en el aislamiento sísmico. Otra de las cosas que podemos tener son pequeños efectos de sitio, por ejemplo, como en la termoeléctrica de Manzanillo en el sismo de 1995, que tiene un suelo de relleno. Y como tiene un suelo de relleno, ocasiona dos cosas. Número uno, dura más del acelerograma, tiene una coda muy importante, y el que tenga esas periodos relacionados al suelo blando hace que los desplazamientos que tenga que acomodar son mayores, como 25 centímetros. ¿Ya? Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, de los sismos más recientes, por ejemplo, esta es la estación más impactante del sismo del 7 de septiembre de 2017 en la zona de Oaxaca y Chiapas, ¿ya? Del istmo de Tehuantepec, donde en la estación Ixtepec, que está pues alrededor de unos 180 kilómetros de el epicentro, ¿ya? Tuvimos pues aceleraciones de alrededor de 2G, ¿ya? Pero, digamos, si en esa zona que hubo una verdadera chuza de estructuras, o sea, más del 50% del pueblo quedó destruido, ¿ya?
Bueno, si se podría aplicar aislamiento sísmico, los desplazamientos unidireccionales son del orden de 20 centímetros, o sea que los bidireccionales podrían ser de alrededor de 30 a 35 centímetros. Entonces, sí, ofrece ventajas ahí. Este es Salina Cruz, el puerto principal de Oaxaca. ¿Ah? Entonces, Salina Cruz, tendríamos alrededor de 15, Guamemula, que es otra zona costera más alejada todavía del epicentro que Salina Cruz, que estaríamos hablando de 10 centímetros porque son terrenos de roca, ¿ah? Bien definidos. ¿Ah? Entonces se ve que sería atractivo ubicar proyectos con aislamiento en esas zonas. Ahora, del sismo del 19 de septiembre de 2017 que ocurrió en la zona centro de México entre Morelos y Puebla, ¿ya? La frontera, básicamente tenemos, aquí podemos ver algunos efectos de lo que son los registros cercanos a la fuente. ¿Ah? Entonces, este registro de PB02, ¿ah? Está cercano a la fuente y aunque aparentemente aquí las aceleraciones no son tan importantes, aquí el desplazamiento por un sismo de ese tamaño sí es muy importante, incluyendo el contenido de energía. La estación de Cuernavaca, que ya está un poco más alejada, para que tengan los efectos de la fuente cercana, pues vemos que son desplazamientos de alrededor, unidireccionales alrededor de 9 centímetros. ¿Ah? Y pues, digamos, con respecto a lo que toma en cuenta el Manual de Obras Civiles, que es el manual modelo para el diseño de la República Mexicana, ¿ya? Por sismo, no es una norma, pero es un manual que se toma como referencia en gran parte del país. Pues si nosotros nos ponemos a ver lo que es el espectro de desplazamientos del Manual de Obras Civiles desde 2008 a 2015 con los peorcitos registros que tenemos, incluyendo efectos de sitios como el de la termoeléctrica, ¿verdad? O con algo de fuente cercana como el de Zacatula, es pues en la zona donde es más factible emplear el aislamiento sísmico, están razonablemente cubiertos los movimientos unidireccionales, entonces tenemos ciertas confianzas. Sin embargo, ¿verdad? Eso es en cuanto a los movimientos horizontales. Y hay una parte que normalmente nos encanta despreciar de las estructuras y que no debemos de andar haciendo, sobre todo cerca de la fuente, que son las aceleraciones verticales. Y entonces, por ejemplo, del sismo del 19 de septiembre de 2017, pues nos encontramos con esta bella colección de aceleraciones cercanas a la fuente de la estación Pilcaya, donde vemos que la aceleración vertical, ¿ah? Que tiene unas aceleraciones tremendas, ¿verdad? Más grandes en la zona de periodos cortos, no las podemos despreciar, sobre todo porque, como les comenté, la flexibilidad del aislamiento es en la dirección lateral, no en la vertical. En la vertical son muy rígidos. Y entonces, estas aceleraciones sí afectan a las estructuras con aislamiento porque exactamente excitan donde tienen mayor rigidez, que es en la dirección vertical. ¿Ah? Entonces, algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿ah? Algo a lo que no estamos muy acostumbrados nosotros a hacer en Latinoamérica, pero por efecto los que ya aprendieron de eso son a los que, esos son sus sismos de todos los días, que son los turcos y los de Irán, ¿ah? Que tienen ese tipo de movimientos más seguido que nosotros. ¿verdad? Esto lo tenemos nosotros para otras estaciones, por ejemplo las de Oaxaca, para Puerto Ángel, creo que ya me había, no sé, para Puerto Ángel, donde tenemos aceleraciones verticales importantes, ¿ah? Para Salina Cruz y por supuesto para la estación estrella de ese sismo que es Miltepec, donde pues, tenemos alrededor de 1.5 G en la dirección vertical, o sea, que quiere decir que aventamos a la estructura para arriba como 1.5 veces como si cayera por la pura gravedad, lo cual pues es también más fácil decirlo que hacerlo, y pues obviamente eso se tiene que tomar en cuenta. ¿Ah? Entonces, otra cosa que tenemos que tomar en cuenta son los efectos de sitio, aunque sean terrenos relativamente firmes, y por ejemplo de los movimientos recientes, pues tenemos la de la ciudad universitaria de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, donde aquí claramente se ve el efecto de sitio que nos está aumentando los desplazamientos en toda esta zona, porque pues, tienen un terreno relleno, y en la ciudad de Puebla, en estación SAT del Hospital San Alejandro, porque ese hospital se
construyó en lo que sería la margen de uno de los arroyos que alimenta a un río, y entonces vean aquí el efecto de cómo, aunque en la aceleración no lo vemos bien claro, aquí sí vemos muy claro que tiene un efecto de sitio importante y tiene desplazamientos de alrededor de 30 centímetros unidireccionales, ¿ah?, en la zona de periodos, donde sería interesante aplicar el aislamiento sísmico. Entonces, no nos tenemos que ir nada más con esos movimientos a andarlos poniendo. Ahora, el Manual de Obras Civiles de, de México, el reglamento modelo, tiene formas de tomar en cuenta los efectos de sitio, ¿ya?, para amplificar esos desplazamientos de diseño con lo que se denomina como factor de sitio, que bueno, pues con base en un estudio propuesto por el doctor Pérez Rocha y el doctor Javier Avilés en paz descanse, y que toma en cuenta bueno, pues los datos de la estratigrafía, y entonces eso se toma con este factor de sitio, y como vemos, es un factor de sitio 1, es un suelo firme o roca puro, y digamos que 1, que tendría como 1.5, es un suelo que ya está entre la frontera de ser transición y terreno firme, ¿verdad? Entonces, bueno, eso lo tenemos que poner. Entonces, ¿qué precauciones tenemos que tomar en suelo firme o roca? ¿Ya? Con respecto a los movimientos del terreno, tenemos que vigilar dos aspectos. La proximidad a las fallas activas, porque se presentan efectos de fuente cercana que afectan los desplazamientos, como les enseñé, con un par de esos, y también porque el impacto de las aceleraciones verticales puede ser muy importante y no despreciable en el diseño de una estructura con aislamiento sísmico. Y el otro es tomar en cuenta los efectos de sitio, ¿verdad? Valorar el impacto de los desplazamientos de los tratos deformables por arcillas, arenas, limos. Sobre todo es cuando estamos nosotros tomando algún sitio, ganárselo un vaso de agua, que es de lo más común, los de Guayaquil me entienden, no nada más los de México, ¿ah? Y pues otro de los casos es cuando le queremos ganar terreno al mar. Otro de los casos es cuando sustituimos, inventemos suelos de relleno que no son así como que muy compactados, ¿verdad? Esos básicamente son 3 de los efectos de sitio. Y entonces pues a veces no nos ponen a pensar, pero digamos que tuve oportunidad de irme a Taiwán a un congreso que se hizo para conmemorar el sismo de Chichil 20 aniversario, en 2019, antes de lo de la pandemia, y bueno, pues fue inevitable que tomara yo foto de esta foto, ¿ah?, porque aquí tienen un museo de la memoria que está construido sobre lo que quedó de esto, ¿ya?, de esta escuela, que atraviesa una falla, y este es un taiwanés, y no crean que es chaparro, este es un taiwanés de los altos, de esos que miden como 1.90, similar al basquetbolista chino, ¿ya? Aquí lo pueden ver uno por lo del troco. Entonces nada más vean lo que pasa acerca de las fallas activas. Bueno, pues quedó para el desastre, pero no la demolieron toda, dejaron una parte para que a la gente no se le olvide lo que pasa. Y bueno, de ese mismo está acá lo que pues, sucede. Esto es un camino que también está en la zona donde atraviesa esa falla, donde se causó el sismo, y pues tenemos este tipo de efectos. Y a veces, debo decir que los ingenieros estructurales no le pagamos, prestamos atención a eso, como que nos importa, ¿no? O sea, no lo es que esta foto la tomó un policía federal del sismo de 2017 en la zona cercana a la falla, ¿verdad? Para los que piensan que no pasó nada, ni fuente cercana. Y este es el pueblo de Axochapan, que es el más cercano, que está más o menos a 12 kilómetros de la falla. Y bueno, pues esto fue casi destrucción completa de todo el pueblo, ¿verdad? Este es como de las que puedo enseñar que se ve algo, ¿ya? Las fallas fueron muchísimo peores. Bueno, ahora, eso es en cuanto a suelos firmes. El problema que tenemos en México es que nosotros pues tenemos una ciudad que ocupa básicamente al 20% de la población total del país, que se le ganaron a unos lagos que somos bien listos desde época de la colonia, ¿eh? Entonces, la mayor parte de la Ciudad de México está fundada sobre 3 lagos y los municipios conurbados sobre los otros 2, compartiendo algunos de los otros 3, ¿no? Es como 3 y 3, pero son 5 en total.
Y entonces nosotros, por eso, con estos suelos malos, nosotros tenemos amplificaciones muy importantes, ¿ya? No nada más de aceleraciones, que lo que estamos acostumbrados a ver, pero de los desplazamientos. Entonces, por ejemplo, esta es la diferencia de lo que sería para un sismo el de estar en una acelerograma de fuente cercana, como el de San Marcos que ya les enseñé, que es el rojo, que es en terreno firme o roca, comparado con lo que pasa, por ejemplo, que esta es mi comparación favorita antes del sismo 2017, con el acelerograma de CCT y los espectros de respuestas de aceleración, ¿ya? Para el 5%, 10, 15, etcétera, etcétera. Entonces vemos que desde el punto de vista nada más teórico, de que fuera nada más el efecto de alargar el periodo, pues como que no suena muy atractivo poner aislamiento sísmico en terrenos blandos, porque pues pasamos de esta zona a esta zona donde las aceleraciones son mayores, o sea, pasamos a la zona de resonancia. Eso como que no es atractivo. Y el costo es, aparte de que lo pasamos de estos desplazamientos pequeños a unos desplazamientos monstruosos de más de 1,25 m, ¿ya? Unidireccionales, que tiene que acomodar el sistema de aislamiento. Entonces, la única manera de aislar exitosamente la Ciudad de México sería irse a periodos muy largos que son costosísimos, ¿verdad? Porque sería donde tendríamos desplazamientos, entre comillas, más decentes, unidireccionales, de alrededor de 30 centímetros, irnos a 5 o 6 segundos, ¿ah? Y eso, desde el punto de vista para reducir las aceleraciones acá, entonces no suena como lo más inteligente. Sin embargo, ahorita tengo unos problemas con algunos inteligentes que quieren hacer proyectos de aislamiento sísmico en suelos muy malos de México, de la Ciudad de México. Bueno, entonces vamos a ver, no nada más esto es, ¿qué es lo que le pasaría a los registros de suelos blandos de la Ciudad de México históricamente de los que tenemos? Bueno, este es el del sismo del 85, entonces vemos, pasaríamos a la zona de mayores aceleraciones, el de SST, que estamos poniendo aquí, y 125 centímetros unidireccionales. Uno que conocen menos, que es el de Tláhuac, bombas cuando Tláhuac no estaba tan poblado, ¿ah? Donde se extraía el agua, donde vemos que pues alcanzan incluso mayores los desplazamientos, y en estos periodos estamos hablando cerca de 1,40 m. ¿Ah? Y otro que es la zona de la central de abastos, ¿verdad? Que es el surtidor principal de la Ciudad de México de comidas y bienes, ¿ya? Donde, pues, aunque las aceleraciones no son muy grandes, los desplazamientos eran alrededor de 1 m para el sismo de subducción de 85. Bueno, ahora de los registros de este sismo, ¿ya? Yéndonos de norte a sur, ya sé que va a estar difícil que me conozca la Ciudad de México, salvo que pues, algunos sí haya tenido experiencia, pero por ejemplo, en la famosísima colonia popular, la Bondojito, que es este acelerograma, los desplazamientos espectrales que podemos esperar son cerca de 1 m, ¿ah? Arriba de 90 centímetros unidireccionales, aunque las aceleraciones no eran espectrales mayores de 0,6. Este es del aeropuerto capitalino, y en este, pues bueno, sí tenemos como 40K, pero si nos pasamos a periodos más largos pueden llegar a ser 90 centímetros. Donde hubo una chuza de casas, por cosas que vamos a ver, que es Tláhuac, ¿verdad? La estación de Tláhuac, pues los desplazamientos en la zona donde podíamos aislar son de 90 centímetros, y ahí ha habido movimientos diferenciales, y esto es en Xochimilco, por la zona del canal de Cuemanco, conocido por lo de las facilidades de remo olímpico. Bueno, pues ahí tenemos que en esta zona estamos hablando de 60 centímetros y más adelante de 90. Estamos hablando unos desplazamientos tremebundos. Bueno, eso es de algunos sitios. Ahora, ¿por qué no es tan atractivo? Es, como les decía, estos son los tres lagos que ocupa principalmente la Ciudad de México: el Gran Lago de Texcoco, ¿eh? El lago de Xochimilco y el lago de Chalco. Y estas son las curvas de isoperiodos, ¿verdad? De los periodos de sitio, que vemos que varían entre 1, 5 y 5, cambian muy abruptamente, ¿verdad? Entonces, en un estudio que hicimos, ¿verdad? En la tesis de maestría de Eber Godínez, el doctor Godínez, es para estructuras que tienen periodos efectivos de 2 segundos, pues estos serían las isocurvas de desplazamientos que podríamos andar esperando, y esto estamos ligando también con los daños de distintos sismos del 85, 57 y 79. Entonces vemos estas zonas
rojas, donde esperamos desplazamientos de 1 metro o más, y estas que son de 75, bueno, unidireccionales. Entonces, como vemos, pues como que no suena muy atractivo, y eso ya lo sabíamos nosotros. Ahora, ese es un aspecto, de qué tamaño son, pero pues no nada más sucede eso, ¿verdad? Estos suelos se deforman con las cargas, con el tiempo, ¿verdad? Y sufren hundimientos diferenciales regionales, pero aparte, ¿verdad? Suben súbitos durante los sismos. Entonces, este es una foto de un edificio, ¿verdad? Que chocó con este edificio tenía un cierto desplomo, pero se desplomó muchísimo más después del sismo, ¿verdad? Y así como, bueno, así como lo ven, así sigue, porque como es de oficinas, y de ese nadie le mete dinero público, pues el dueño todavía no sabe qué hacer con él, ¿verdad? Y la pobre casa sigue afectada ahí. Como para que se den una idea de qué orden son los hundimientos súbitos en la Ciudad de México, pues esta foto es de lo que le está comentando de Tláhuac, ¿verdad? La zona de las bombas y todo esto. Entonces ven que aquí está cómodamente sentado este señor posando en una de las zonas, ¿eh? La Colonia del Mar, como consecuencia del sismo. Pero este no es el sitio único donde fue peor, ¿verdad? Ahí, muy cerca, en esta zona donde hicieron un nuevo hospital con aislamiento, bueno, pues esto es lo que se observó. ¿Ya? Eso me tiene a mí así, que se haya atrevido a hacerlo. No muy lejos de allá en Iztapalapa también se tiene y se observó este fenómeno así de fuerte, igual que en otras zonas de Xochimilco, y en menor parte en la zona del lago de Texcoco menos consolidado, cerca del aeropuerto, donde también se presentaron y todo eso. Entonces, otro aspecto que tenemos que tener nosotros cuidado es que el planos de apoyo del aislamiento sísmico tiene que ser perfecto y mantenerse a nivel antes de que venga el sismo. Esto es lo que tenemos que asegurar no solamente cuando se acaba de construir el sistema de aislamiento, sino cuando le somete un sismo. No debemos de fomentar que esto llegue a suceder y menos de que pase súbitamente. Entonces, bueno, queda claro por esto que en terrenos blandos, ¿ya? No es recomendable el aislamiento sísmico, y en los muy blandos, pero ni de relajo, ¿ya? Y menos si yo no hago estudios integrales de por medio. ¿Por qué? Porque tenemos una gran incertidumbre en el terreno de periodo donde existirán amplificaciones dinámicas, además de que pueden existir asentamientos diferenciales que afecten el comportamiento de los aisladores. En estructuras de periodo de vibrar largo en base rígida, o sea, estructuras que ya son flexibles, es difícil desacoplar, y uno de los beneficios por lo que tenemos este movimiento cuerpo rígido es que una estructura con aislamiento sísmico está desacoplada y por eso se puede poner. Sin embargo, si el periodo de vibrar no es muy lejano al periodo efectivo de aislamiento, las estructuras, pues la superestructura empieza a desplazarse armónicamente. Y eso se los digo porque otra de las cosas que van a ver de algunos es que quieren aplicarlo a edificios muy altos. Ahí el desacoplamiento ya no está garantizado, ¿ya? Esto es, básicamente, en periodo largo vibrar o son esbeltas. Y en las esbeltas aparte tienen el problema de que puede haber alzamiento en el sistema debido a los momentos de volteo, y eso se tiene que tomar en cuenta, ¿ya? A ver si es capaz un sistema de aislamiento ponerle dispositivos que restrinjan ese alzamiento para evitar que voltee. Y aunque les comenté que la torsión disminuye con el sistema de aislamiento, se tienen que controlar dos: las que se den a las masas en la superestructura y las que se deben a excentricidades de rigidez en el propio sistema de aislamiento sísmico, que son las peores que tiene. Bueno, entonces, un poco para ilustrarles de que no nada más sea con los espectros de que por qué no funciona, les voy a poner un par de estudios en suelos blandos que se han hecho, porque sí existen. Entonces, mi gran amigo, el doctor Ricardo González Alcorta, con Paco Nogues en su tesis de maestría, estudiaron tentativamente este proyecto de aplicar aislamiento sísmico a una estructura, a un condominio, que ellos estaban estudiando también con otros propósitos, y estudiaron uno de los aisladores pues, más populares desde el punto de vista comercial, que son los elastómeros con corazón de plomo, ¿ya? Y entonces, bueno, pues este sistema tiene un marcado comportamiento bilineal con una enorme rigidez inicial dada por el corazón plomo hasta que fluye, ¿ah? Y entonces después tiene la rigidez cuando ya fluye el plomo al que tiene el elastómero que se utiliza. Entonces, básicamente aquí lo que tienen
ellos y que les quiero enseñar es, en esta rigidez K1, como ven, el sistema tendría inicialmente con esta pendiente un periodo de 1.14, ¿ah? Y solamente ya largos desplazamientos tendría un periodo efectivo de 2.96 segundos. Ellos también vieron los efectos de interacción suelo-estructura para este periodo. Bueno, vieron muchas otras cosas, pero esta gráfica me encanta, que se hizo en los años 90, de Ricardo, porque creo que ejemplifica muy bien que aunque el aislamiento ofrece grandes ventajas para estructuras en terrenos firmes, no lo pone todo eso. Entonces aquí está mostrando los registros de aceleración, poniendo el registro de SST a esta estructura, tomando en cuenta la interacción sobre la estructura, ¿ya? Donde básicamente este es el movimiento de entrada de aceleración del terreno. Aquí ven cuál es la aceleración absoluta en la cimentación, y aquí tenemos, ¿verdad?, la aceleración que tiene la base donde ya se ve que se está amplificando, y esta es la que tiene en la azotea. Entonces vemos que no sirvió el aislamiento sísmico porque en vez de mantener el movimiento que tendría en la cimentación, se amplificó notablemente, ¿ah? Cosa que se ve con todas estas funciones de transferencia. Bueno, eso no es nada más el problema, ¿verdad? Suponiendo que no hay asentamientos diferenciales súbitos, ¿ah?, que es en lo que se considera por estos modelos de interacción suelo-estructura, es, si no tendría aislamiento sísmico, esta sería la respuesta no lineal de esa estructura sin aislamiento, y esta es considerando el aislamiento sísmico y con y sin interacción suelo-estructura de un lado y del otro. Entonces, como ven, básicamente el daño es peor para la estructura que tiene aislamiento sísmico que la que no tendría el aislamiento sísmico, ¿ah? Bueno, entonces, desde ahí veíamos que era un riesgo tener este sistema de aislamiento. Paralelamente, nosotros estábamos estudiando técnicas de reparación para estructuras típicas de escuelas del CAPSE de los 60s y 70s, que se habían aplicado después del sismo del 85, y habíamos explorado lo que era el aislamiento sísmico para la costa, pero también de una vez, y viendo lo que tenía Ricardo, lo hicimos para suelos blandos de la Ciudad de México con el mismo aislador, ¿verdad? El aislador de la elastómero con corazón plomo, que siempre fue el primero que quiso entrar al mercado de México, vía los Estados Unidos. Y entonces, bueno, aquí está el resumen ejecutivo de lo que serían los aisladores, y pues optimistamente si van a tomar 15 centímetros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces, bueno, para no hacerles el cuento largo, si se fijan, todos estos que están en amarillo son los movimientos de terreno blando. El registro de SST, el de Tláhuac Wombat del 85, este es uno artificial que no se los enseño, que son de Santa María la Ribera, que es donde estaban estas escuelas, un artificial que me generó el doctor Pérez Rocha. Y entonces, como vemos, es para que los aisladores sean estables, este parámetro tiene que ser menor que 1, que es el desplazamiento máximo demandado entre el máximo que puede acumular el aislador. Y aquí es, pues yo tengo un número porque el programa me da un número, pero esto quiere decir que ya se cayó, ¿verdad? 4 veces en SST, en la dirección máximo, casi 2 en Tláhuac Bombas, y pues 16 en Santa, estas escuelas ya se hubieran caído de los aisladores, a ver cómo les iba. Entonces, ¿por qué es el problema? Pues porque antes de poder, estos aisladores tienen que transitar la franja resonante antes de aislar al periodo objetivo, y eso mucha gente no lo hace porque diseñan con la rigidez efectiva el desplazamiento de diseño utilizando los criterios de amortiguamiento equivalentes. Y entonces, básicamente, ¿qué precaución extra tenemos que tener en suelos blandos? Si nos empeñamos en utilizar aislamiento en suelos blandos, el sistema tiene que tener la característica que tiene que saltar, entre comillas, la franja de respuesta resonante de los espectros de aceleración y desplazamiento, y por lo tanto, estos sistemas de aislamiento que tienen un marcado comportamiento bilineal con una rigidez elástica muy distinta a la efectiva y a la posterior de la afluencia, pues no los deberíamos emplear, y estos, pues básicamente los que tienen la característica más firme de este tipo son los elastómeros con corazón de plomo. Después, mucho tiempo después, Cuauhtémoc Cordero de CFE nos llamó porque tenían esta idea de
aislar estructuras, subestaciones encapsuladas, ¿verdad?, en el Valle de México, en suelos blandos, que se conoce como transición, que claro, en otra conferencia mi buen amigo Oscar López piensa que, bueno, tenía la información que los suelos de transición son casi firmes. No, los suelos de transición son suelos blandos malos, son pantanos, serían los pantanos o los bordes de los lagos llegando a la zona de terreno firme. Pues son bastante malitos. Entonces, básicamente, la idea era utilizar estaciones encapsuladas de energía eléctrica, ¿ya?, en ciertas zonas que son de terreno blando, y entonces, de transición, y en este caso, pues bueno, los hacíamos o los hacían sin conocimientos, pues tuvimos que traerle, y entonces hicimos un estudio integral que involucramos tanto riesgo sísmico, interacción sobre la estructura, idoneidad estructural y del sistema de aislamiento, para lo cual partimos de cuál era el proyecto típico que tenían ellos de estas estaciones encapsuladas en otras partes de la República, hicimos una contrapropuesta que fuera más favorable para aislamiento sísmico, se definió el riesgo sísmico y los movimientos de terreno en los sitios que ellos están considerando para el proyecto, la evaluación de la factibilidad del proyecto de aislamiento sísmico sin considerar interacción sobre la estructura y incluyendo la interacción sobre la estructura bidimensional y tridimensionalmente. Entonces, bueno, de esto puedo explicarles bastante, pero va a tratar de ser sucinto. Entonces, básicamente, ¿qué es una estación encapsulada? Es una estación, una subestación eléctrica que es muy eficiente desde el punto de vista eléctrico, porque en estos tubos van todos los cables y hay cero pérdidas de conducción eléctricas. Es súper eficiente. El único problema que tienen es que estos tubos traen un gas, ¿ya?, que tiene la desventaja de que es sumamente tóxico y mortal para los humanos. O sea, si un humano lo respira, tiene menos de un minuto para que lo atiendan, o si no, ya se murió, o está muy cerca de. ¿Ya? Ahora, la única ventaja es de que no huele. Entonces, como no tiene olores, pues su muerte no la va a sufrir, ni siquiera va a oler feo. ¿Ya? Bueno, entonces, básicamente, esta tecnología se había aplicado en otras partes de la República donde no tenían todo eso, y esta es una foto de todos. Y entonces el proyecto típico era de este estilo, que bueno, pues ahí era de andarse peleando de que hay un gran primer piso con una altura muy grande donde está la grúa, donde se pone la estación encapsulada, y una vez que se pone todo este sistema encapsulado y se acaba de construir el edificio, se opera a distancia precisamente por lo del gas venenoso automático, y tiene este pequeño entrepiso que solamente sirve para tener cables, ¿ya? Y después tienen estos partes de cuartos de operación, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los problemas que tenían es un enorme piso flexible y después uno muy corto, pues el piso suave estaba garantizado, ¿ya? Entonces, la primera propuesta es de que pues hagan este segundo piso más grande, aunque tengan cable, no quisieron, ¿ya? Bueno, entonces nos pusimos a estudiar varias partes, entre otras, pues para quitarle los tercos, nos pusimos a estudiarles para enseñar que con su propuesta piso suave, pues nada más no le da, vamos a tener un piso suave, una estructura muy flexible, poco apta para el aislamiento. Entonces, de varias opciones, la que más satisfizo es el que contraventeáramos con contravientos Chevron el primer nivel, dejando una de las crujías al último para que pudieran meter pues toda la zona que va encapsulada. Entonces esa tenía características más viables para el proyecto. Después, bueno, pues la parte del riesgo sísmico, se definió el peligro sísmico, que esta es parte de la especialidad del doctor Pedro Rocha y del doctor Avilés, para un periodo de retorno de 475 años, más conservadores de lo que es normal, si son esas simulaciones, y una vez hecho eso, se calcularon acelerogramas artificiales para cada uno de los 6 sitios que están poniendo, en este caso en la subestación Narvarte, para ese periodo de retorno de 475 años. Entonces ven acá que ese sitio tiene un periodo aproximadamente de 1.1 segundos. Y este otro que también está
en zona de transición, que era el sitio Verónica, frente de la torre de Pemex, para los que conozcan la Ciudad de México y de Plaza Galerías, bueno, más enfrente de Plaza Galerías, contra esquina de la torre de Pemex, y ese tiene un periodo de sitio cercano a 1.05 segundos. ¿Ya? Entonces, bueno, básicamente hicimos ese riesgo. Entonces, para que se ubiquen, la subestación Narvarte está mordiendo la frontera entre terreno de transición y terreno blando del lago de Texcoco, en esta zona, en este punto azul, y Verónica, pues está más en transición, pero también mordiendo la frontera del circuito interior, ¿ya? Entre terreno de transición y terreno blando. O sea, no son los peores sitios de la Ciudad de México. ¿Ya? Para que se den una cuenta algunos, el que estamos poniendo el agua que está acá, y SST está por esta zona. ¿Ya? Básicamente. Entonces, no está muy lejos SST. Entonces se hicieron los estudios, ¿ya? Básicamente, con modelos de interacción suelo-estructura, ¿ya? Y lo que propusimos es un sistema pendular, ¿ya? Donde se alargara el periodo objetivo a esta zona del espectro, moverlo fuera de la zona del espectro de aceleración y en una demanda más baja de la del espectro de desplazamiento, a 3,5 segundos, para tener un desacoplamiento razonable, ¿ya? Con 2D y en 3D. Y entonces, entre los que sí hicimos es estos estudios de andar viendo la diferencia de la estructura aislada y con sin aislamiento, considerando o no la interacción suelo-estructura, que tenían el impacto, ¿ya? En las funciones de transferencia, donde pues sí se ve cómo filtra el sistema de aislamiento los movimientos. No voy a poner a explicar la notación de Javier, porque siempre es muy densa para los que no están metidísimos en interacción suelo-estructura, ¿ya? Y bueno, bidireccionalmente, ver el efecto de cómo se atenúan las distorsiones de entrepiso y los desplazamientos para estos sistemas, para amortiguamientos efectivos del 10 y del 15%. Esto sería lo que se desplaza el aislador, y esto unidireccionalmente, esto es lo que se movería la superestructura, y estos son pues lo que es la respuesta de los cortantes, ¿ya? Cómo se reducen con respecto al modelo en base rígida, que es el negro, ¿no? Bueno, cómo se aumentan los desplazamientos, pero no los relativos. También se calculan los espectros de pisos, porque aquí los contenidos no son muy importantes, y andar viendo, en este caso, que con la respuesta de aislamiento, los espectros de piso nos mostraban que pues, no íbamos a tener problemas en el contenido principal, que pues, son esos tubos llenos de gas, un gas venenoso que contiene a todo lo que es el sistema eléctrico que compone a la subestación, ¿ya? Ese era una parte. El otro es hacer un modelo completo, tridimensional, donde pues modelamos el cajón, que iba a estar separado 60 centímetros, de interacción suelo-estructura, exterior, el sistema de aislamiento y toda la estructura, ¿ya? Con estos objetivos, ¿verdad? De que el periodo de aislamiento fuera aproximadamente 3.5 segundos, un desacoplamiento bueno de la estructura aislada entre base rígida cercano a 7, y dar un salto de que el periodo efectivo de aislamiento es por lo menos 3 veces el periodo de sitio, ¿ya? Que es lo que estábamos considerando. Mayor en este caso era cerca de 3.5. Entonces, bueno, aquí es acción bidireccional, no pongo los dos, pero lo hicimos con los partes bidireccional, y estudiamos varias opciones de aislamiento que dieran el salto, los pendulares y los péndulos de fricción. Y entonces, pues aquí también vemos todo eso. No cualquier péndulo nos sirve. El hacerlo pendular nos hubiera involucrado tener que acomodar 70 centímetros, más de los 60 que tenemos en el cajón, ¿verdad? Este es el desplazamiento máximo del sistema de aislamiento, y estos son los desplazamientos máximos de la estructura, y estos son los desplazamientos máximos verticales y horizontales del cajón, ¿verdad? Que tanto se va a estar hundiendo en el cajón de cimentación con la interacción. Entonces, de todos estos, por ejemplo, lo que se veían que eran los más atractivos, en general sean con los péndulos de fricción, y el más atractivo de todos los péndulos de fricción era el último, el que tenía un coeficiente de fricción bajo con una variación baja que era ¿verdad? Bueno, básicamente. Eso era para lo que teníamos las respuestas para Narvarte, esto es para Verónica.
semejante, y con base en eso dimos una serie de lineamientos que, terminando el proyecto, se pusieron a construir. Y entonces estas son fotos que tomamos después del sismo, porque esta subestación se terminó de construir a fines de 2015, casi 2016, y esta se terminó como a mediados de 2016. Entonces les tocó nuevo el sismo, y básicamente ambas estructuras no sufrieron ningún problema, no tenemos ninguna noticia de muertos intoxicados, de que se haya fugado el gas, ¿ah? Y sí tenemos noticia de que por sobre todo esta, muy cerca de esta estructura hay una cantidad de colapsos de los que vieron en la televisión y en la prensa, ¿ah? En esa parte cercana a la zona de transición. Bueno, pues el más conocido de ellos es el edificio de Gabriel Mancera y Escocia, que no está muy lejos de esa estructura, pero hay más, ¿eh? Entonces, básicamente si vamos a hacerlo, hay que estudiarlo, y aparte no puede ser en cualquier terreno. Me disculpo porque ya no me veo, pero bueno, yo no puedo controlar la iluminación, y si me veo, pues no. Entonces, les quiero comentar un poco de las disposiciones que se tienen de aislamiento en México, afortunadamente. Entonces, bueno, en México, en el Manual de Obras Civiles de 2008, había una sección 313 que se dan unos lineamientos muy generales sobre aislamiento sísmico y disipación de energía, ¿ah? Sin embargo, de lo que les quiero comentar es de lo que se desarrolló de la norma de aislamiento sísmico para México, y esto parte de cuando yo regresé de mi doctorado en la Fundación Javier Barros Sierra. Tenía la fortuna de que el doctor Rosenbluth, que fue el que creó la Fundación Javier Barros Sierra y el Centro de Investigación Sísmica, pues era mi asesor directo. Él me recibió, tuve la fortuna de trabajar con él un año, y una de las cosas que el doctor Rosenbluth me comentó en ese entonces es que si yo conocía de la tecnología de aislamiento sísmico. Entonces le dije que, bueno, pues que yo había leído algo y escuchado, pero eso no había hecho nada en mi tesis. Entonces me comentó que sonaba muy atractiva, ¿ah?, para terrenos firmes y para muchas regiones de México que son propensas, como toda la zona de subducción y varias partes del centro, pero que lastimosamente todos los investigadores de México estaban concentrados a los suelos blandos de la Ciudad de México, y que sería muy malo para el país que entrara tarde o temprano esta tecnología con desconocimiento de los mexicanos, y entonces llegaran proyectos seguramente de los Estados Unidos por cuestiones comerciales y de vecindad, y que se diseñaran como si estuvieran en California, que no es el mismo riesgo sísmico, aunque él, igual que yo, pues nos gusta mucho la ciudad de San Francisco, etcétera, etcétera, ¿eh? No es el mismo riesgo. Y entonces que sería importante que alguien le entrara para andar viendo cómo podríamos adecuar las normas a nuestro reglamento. Entonces me interesó, y así fue como empezamos con este proyecto. Lastimosamente me duró, de que me lo comentó a que se me murió, se me duró 6 meses, pero pues ya habíamos iniciado con su aval los proyectos de investigación vía patrocinio de CONACYT, el original 94, en que participaron Ricardo, Consuelo Gómez, que algunos conocen, y otros compañeros y mis alumnos. Lo seguimos en una segunda fase, con Luis Gómez y con otro alumno, y finalmente esto se concretó en un tercer proyecto de CONACYT, ya en una propuesta de lineamientos para el diseño de estructuras con aislamiento que teníamos desde 2004, ya está. Y después, digamos, en mi sabático, cuando me fui a Buffalo en 2008, la Comisión Federal de Electricidad vía el Instituto de Ingeniería, una vez que está actualizando el Manual de Obras Civiles que salió en 2008, están interesados en una norma de aislamiento en la que trabajamos extensamente desde ese entonces. Pues ya tenemos el avance, seguimos concretando, y que lastimosamente de que iba en teoría a publicarse en 2009, después pues, lo cambiaron en 2012, y se le ha pasado en revisión y revisión, y bueno, finalmente, ya después de mucho patalear, finalmente ya está publicada vía Amazon desde diciembre de 2019. ¿Ya? Entonces, esta es la norma de aislamiento ya establecida para el Manual de Obras Civiles.
DCF básicamente es la misma de la que hemos estado comentando algunas cosas en la literatura técnica desde 2012 y 2013, ¿ah? Y bueno, pues esta ya está totalmente congruente con lo que son nuestras formas y nuestros reglamentos de diseño. Entonces, pues estos son los capítulos que tiene. Hay una introducción para explicar el aislamiento sísmico y digamos que del capítulo 2 al 14, pues son básicamente los, digamos, la lógica de los reglamentos de México, hablar de los criterios generales de diseño, los espectros de desplazamiento, la reducción de fuerzas sísmicas, la condición de regularidad estructural, la elección del tipo de análisis del método simplificado que proponemos, los análisis estáticos y dinámicos con aislamiento, la revisión de los límites, análisis, y estos capítulos pues, son básicamente, ¿sí? A ver. Pues, doctor, no, siga nomás, por favor. Algunas personas se les activa el micrófono, pero yo les estoy tratando de desactivar. ok. Muchas Entonces, gracias. estos capítulos, digamos, hasta revisión de estados límites, están muy congruentes con los Méxicos. Estos son específicos de los temas de aislamiento para andar evaluando y pues bueno, traen una gran componente de la organización de los reglamentos de los Estados Unidos, ¿verdad? Que básicamente fue el que nosotros por cuestiones naturales nos pusimos a ver, ¿verdad? Los análisis, diseños, elementos de la vecindad, interfaz del sistema de aislamiento, los requisitos detallados del sistema de aislamiento, la revisión y diseño de construcción, el ensayo experimental los requeridos en los aisladores, análisis y diseño de otras construcciones y un capítulo de ayudas de diseño ligero que tenemos. Entonces, bueno, básicamente vamos a explicar algunos cambios porque, bueno, pues tampoco es que inventemos el hilo negro y van a encontrar una gran parte que pues, se tienen que parecer los reglamentos de los Estados Unidos, el de Chile, el de México, ¿ya? Pero pues hay cosas las que sí tienen que ser distintas y una es cómo se define el peligro sísmico. Entonces, el peligro sísmico y los espectros de diseño están congruentes con el peligro de México y del Manual de Obra Civiles, ¿ya? Que partimos del espectro de aceleraciones establecido con las tres cambios de pendientes, la meseta, la parte de descendente 1 y la parte que nos va a garantizar que el espectro de desplazamientos converja al desplazamiento máximo del terreno. ¿Ah? La propuesta de amortiguamiento está basada en un estudio que hizo la doctora Sonia Ruiz y su alumno Toski, ¿ah? Para reducir espectros por amortiguamiento que nos gustó. Entonces, bueno, una de las cosas que corrige los manuales de obras civiles de 2015 desde el punto de vista de desplazamientos, que es una de las cosas que no todos los reglamentos hacen aún en la actualidad, básicamente de los que tengo bien conocidos, pues lo hace el de México y lo hace el Eurocode. ¿Ah? Entonces, básicamente antiguamente existía la idea de que si uno dejaba una pendiente muy larga en aceleraciones, protegía las estructuras altas y entonces lo que sucede cuando uno lo pasa a desplazamientos es que crecen irracionalmente, que es lo que se tenía en el antiguo Manual de Obras Civiles del 93. El Manual de Obras Civiles de 2008-2015 lo que hace es, al poner este periodo de control, hace este punto de inflexión en este periodo de 2 segundos para, a partir del cual, la caída del espectro es tal que asegura que converge con el desplazamiento máximo del terreno para periodos que tienden a infinito. Bueno, ¿qué tal está esto con estudios de los movimientos, digamos, solo de subducción, que esto es algo que hice yo? Pues está bastante razonable. En este caso, no nada más están ponderados los sismos de subducción en el Manual de Obras Civiles, sino de manera probabilista, utilizando criterios mixtos, están las otras 4 fuentes principales que afectan a los sismos de México. Entre la comparación de amortiguamiento, bueno, esta es la propuesta que está en el Manual de Obras Civiles, esta meseta del estudio de la doctora Ruiz de Toski, ¿verdad? Se mantienen las mesetas, pero se considera que hay diferencias de amortiguamientos para distintos periodos. Digamos que si yo nada más calculo la diferencia de los amortiguamientos entre movimientos de terreno irían estos, entonces vemos que razonablemente también los cubren, y la diferencia con los reglamentos americanos es que ellos proponen reducciones fijas, dependiendo si está en periodo corto o en periodo que le llaman a largo, o sea, el de 0.3 segundos y el de 1 segundo. El Manual de Obras Civiles para aislamiento se establece que solamente se van a reducir el espectro elástico para el diseño de las estructuras por este factor que llamamos Q', porque nosotros utilizamos Q', Q' es aislada, que depende exclusivamente de 2 fuentes para que sean resilientes, ¿verdad?
Uno es la sobreresistencia que puede desarrollar de manera elástica el sistema, y otro es la redundancia del sistema de aislamiento. Y básicamente esta propuesta, si es original, no la tiene otro reglamento, donde en función de qué tan desacoplado esté el periodo efectivo de la estructura aislada con respecto de la estructura en base rígida, la superestructura, se alcanza una reducción máxima en QA', que es el factor de sobreresistencia por el factor de redundancia, y si no varía linealmente, conforme se va acoplando, ¿verdad?, el periodo de base rígida con la estructura hasta un valor de 0.7. Básicamente, la reducción por sobreresistencia toma en cuenta al sistema estructural que se esté empleando por la estructura, y toma en cuenta la sobreresistencia que se desarrolla hasta el límite de resistencia elástica por cuestiones como secciones tipo, etcétera, etcétera, ¿no? La que se puede desarrollar cuando se logra una ductilidad muy grande, que ya toma en cuenta otros efectos como el confinamiento, por ejemplo, en el concreto, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, básicamente, estos factores están con base en estudios que hemos hecho de otros sistemas estructurales, ¿ya? Y entonces, pues, tenemos estas curvas básicas para factores sobre resistencia. Esto, digamos que el reglamento americano tiene factores fijos, no dicen cómo los tienen. Nosotros propusimos este factor de redundancia, aislado sísmicamente, tomando en cuenta de que una estructura aislada, mientras más líneas de defensa tiene, mayor capacidad de defenderse, ¿verdad?, a ser más redundante igual que las estructuras. Esto está estudiado, ¿verdad? Hay unos trabajos muy interesantes de los años 90 de Jahangir y Datta de la India, ¿verdad?, donde se ha demostrado lo contrario. Entonces, para hacerlo fácil, lo pusimos nosotros en congruencia con lo que es el factor de redundancia que tiene para la superestructura que viene desde el Manual de Obras Civiles de 2008, en función de si los sistemas de aislamiento que están dados por estas bolitas Sayan forman o no lo que serían como marcos equivalentes de una crujía. Si es de una crujía son poco redundantes, pues tenemos que castigar, o tienen al menos 2 crujías y 2 marcos, en cuyo caso pues no se ¿cómo se llama?, ajusta por redundancia. Y cuando tenemos un sistema muy redundante, donde tenemos muchísimas líneas de defensa del sistema de aislamiento, pues se puede reducir las ordenanzas en un factor de 1.25. Básicamente, esa es la lógica. Y bueno, pues también lo pueden ver de esto, es como con un tráiler. Por eso los trailers tienen, o sea, los camiones de carga, porque tienen muchas llantas, ¿verdad? Porque si se les poncha una, pues la otra pone y no se les va toda la caja y ocurre un gran accidente. Bueno, pues aquí también con la de luz hay que tenerlo. Básicamente, se revisaron las condiciones de regularidad estructural que hemos manejado tradicionalmente en los reglamentos de México, el Manual de Obras Civiles, y se vieron que se tenían que ajustar 2 porque son más sensibles a los sistemas de aislamiento sísmico. Una es la relación de esbeltez, que a partir de una relación de 2 ya empieza a haber amplificaciones importantes, y entonces, aunque en las estructuras comunes las normas de México tenían un límite de 2.5 hasta 2004, el Manual de Obras Civiles sigue ese límite. Para un sistema de aislamiento se redujo a 2, y la otra es que los sistemas de aislamiento dan una gran flexibilidad lateral. Entonces, básicamente, cuando las plantas empiezan a ser muy alargadas, pasa un fenómeno muy parecido a los diafragmas flexibles. Eso se vio con el estudio de las escuelas, y entonces, básicamente, se limita para que se considere como regular que esta dimensión entre la longitud menor y mayor de la base de la planta no sea menor que 2. Y se agregó una, porque esta sí es particular del sistema de aislamiento, que es la excentricidad torsional estática del sistema de aislamiento, ¿verdad?, porque pues tenemos que vigilar en un sistema de aislamiento la excentricidad que tiene tanto la superestructura como la subestructura. Las condiciones de regularidad fuerte, básicamente se agregó la de la torsional estática, que excede el 15%, ¿verdad?, en básicamente el sistema de aislamiento, que eso está con base en estudios, los vamos a poner. Y están las de piso suave y la de torsión, que es común a las estructuras
normales, y para que no se nos fuera, aquí sí está bien claro que una estructura que tiene simultáneamente piso suave, aunque no sea supuestamente tan fuerte, y torsión, aunque supuestamente no sea tan fuerte, esa es una condición de irregularidad de las peores, porque eso es básicamente lo que se tiene en un edificio en esquina, con escaparates y con fachadas, todo eso, torsión y piso suave. Bueno, entonces, conforme a los reglamentos de México, el factor de corrección por irregularidad lo que hace es que se reduce, ¿verdad?, la fracción de las fuerzas sísmicas de este factor Q' con el que se diseñan. Entonces, básicamente el castigo para las estructuras irregulares es diseñar a unas fuerzas efectivas o cortantes basales mayores que las regulares, ¿ya? Y como tienen que acomodar el mismo desplazamiento que se supone que desarrollan la misma, se revisan los desplazamientos mayores. Es una parte muy simple. Ahora, básicamente pues no nada más es de que les enseño de que hicimos esos estudios, pero pues en qué consistieron esos estudios. Básicamente en andar calibrando los métodos y en andar viendo si ofrecían ventajas o no, y toda esta parte. Entonces, por ejemplo, dentro de los estudios, de los que tienen que ver con lo de torsiones, en esta tesis de maestría de Omar Villegas, para ver calibrar el método dinámico, estudiamos una estructura con una planta irregular en T, que era de un hospital, y en eso estábamos viendo lo que era controlar los efectos de torsión, ¿verdad? Entonces, si vemos, por ejemplo, de la estructura con aislamiento sísmico, que se reducen con respecto a la contraparte que no tienen aislamiento sísmico. Son más fuertes los efectos de torsión y las distorsiones en estas. Sin embargo, en esta gráfica vemos que no se acaban, o sea, no los disipa, ¿verdad? Sí vemos una diferencia entre los desplazamientos máximos de los ejes, que están indicados con estos cuadritos a lo largo de acá, ¿verdad? Hay unos que desplazan más y menos por el efecto de torsión. La torsión se estudió paramétricamente, tengo 3 artículos, yo todo eso, agarramos una estructura de referencia torsionalmente rígida, donde tenemos básicamente la rigidez en el perímetro y otra torsionalmente flexible, que aquí no lo ven, pero todos estos son contraventados en la del cubo central, básicamente, ¿verdad?, con un sistema de aislamiento que es simétrico. Agarramos 3 de nuestros peores registros, el que es típico de terreno firme, el de la Unión de Sismo del 85, el que tiene, en ese entonces teníamos de efectos, bueno, de fuente cercana, el de San Marcos, el sismo del 89, y uno que tiene efectos de sitio y gran duración como el de la termoeléctrica de Manzanillo, el sismo 95, y nos pusimos a ver el efecto sobre el sistema de aislamiento. Entonces este es el sistema de aislamiento que estudiamos, redundante, con todas las propiedades de los aisladores para considerarlos de corazón de plomo, que fueron los que estábamos poniendo, para el sistema de aislamiento simétrico. Y para cuando estudiamos excentricidad en el sistema de aislamiento comparamos estos aisladores, ¿ya?, dejamos los de esquina iguales, aquí bueno, también tendrá que ser azul, y consideramos excentricidades del sistema de aislamiento moviendo las propiedades de los aisladores con respecto a un eje. Los verdes y los amarillos tienen distinta rigidez para mover el centro de rigidez del sistema de aislamiento, y en diagonal, ¿verdad?, todos los elementos de las esquinas y la diagonal son iguales. Estos fuera de la diagonal tienen distintas propiedades para tener excentricidad de aislamiento bidireccional. Y estudiamos en el intervalo de periodos, donde más se aplica el aislamiento sísmico y todo eso. Entonces, básicamente, que vimos, cuando tenemos excentricidad en el sistema de aislamiento, a pesar de que esté muy bien desacoplada la estructura, las amplificaciones son tremendas y son terribles cuando tenemos una excentricidad del 20% estática. No mejoran mucho para 15, pero bueno, aquí es lo que sería el 15%, que digamos que es la amplificación de desplazamientos máximos del doble, ¿ya?, para la termoeléctrica. Y cuando estamos con 10%, estamos en esta zona verde, que estamos como del 50%. Entonces, no queda duda que esta es la peor fuente de excentricidad del sistema de aislamiento. Vimos para cuando la excentricidad es rigidez de la superestructura. Entonces, aquí esquemáticamente estamos monitoreando todos los de esquina. Esta es la estructura simétrica de referencia entre acciones bidireccionales y unidireccionales para andarlo viendo, y nosotros logramos excentricidad moviendo la rigidez de este marco en el perímetro para tener excentricidades del centro de rigidez de 5, 10, 15, 20%, y moviendo estos dos para tener excentricidades bidireccionales. Entonces, por ejemplo, para ese mismo caso
esta fue una sorpresa agradable que nos llevamos, y la excentricidad es debido a rigidez del sistema de aislamiento, sí lo filtra si uno desacopla bien. Aquí vemos que para que se viera, me lo pidió un árbitro, pues tuvimos que amplificar la escala, esto es 1,02, o sea, hay diferencias máximas del 2% para todos los movimientos en este intervalo. Sin embargo, ¿verdad? Si yo no desacoplo bien, y esto sería típico de una estructura que es esbelta, que yo no estoy desacoplando el periodo de aislamiento, entonces ahí sí tengo yo que la torsión no se puede poner. Ahora, de los límites mínimos de aislamiento, el que propone el reglamento de los Estados Unidos, en ese entonces el VC, lo que sería la SS7, que es por lo menos de que sea 3, o lo que proponen los neozelandeses de toda la vida, que por lo menos sea 2, ¿ah? Para no limitar el aislamiento sísmico, pues vemos que sí hay amplificaciones que llegan a ser importantes, pero bueno, solamente cuando están en esta parte. Hicimos estudios para calibrar el método estático, esto es parte de la tesis de Luis Gómez, con los movimientos que teníamos, agarramos lo que eran los proyectos de las escuelas, para un proyecto de reparación de una estructura nueva, que es de donde salió el modelo paramétrico para torsión, y en este caso, bueno, pues vemos que diseñar conforme al método estático, pero ajustando con los parámetros de diseño de México, pues sí, era seguro utilizar el método estático, que a grandes rasgos estaba establecido por el reglamento de los Estados Unidos, pero tomando en cuenta los movimientos que tenemos nosotros, ofreciendo, pues bueno, básicamente la base aislada es la roja y la base rígida es la azul con puntitos, ofreciendo ventajas. Para efectos bidireccionales ortogonales, algo que teníamos nosotros, la regla del 130 se sacó de espectros para periodo cero, ¿verdad? De aceleraciones de trabajo de Rosenbluth y Contreras. Nosotros teníamos dudas de cuánto impactan, ¿verdad? En el intervalo de periodos de aislamiento, el considerar solamente una excitación con respecto a la otra, si la regla del 130 funcionaba. Este estudio es la tesis de maestre Miguel Ángel Pérez. Y bueno, básicamente también consideramos el efecto de si tenemos aisladores lineales, como podrían ser los elastómeros de hule natural, de qué orden son los desplazamientos. Está la respuesta media y la media más una desviación estándar con respecto a la regla del 130. Y de la parte interesante es que consideramos aisladores que tienen comportamiento binar, como los del corazón de plomo, que tanto cambian estas respuestas en función de la fuerza de excedencia del sistema de aislamiento, y eso se tomó en cuenta entre las modificaciones, básicamente, va a estar poniendo. Y eso se tomó en cuenta a la hora que ajustamos para el método estático. Y, por ejemplo, esta de tomar en cuenta el acoplamiento de la frecuencia lateral torsional, ese sí no es un estudio de nosotros, pues a mí me invitó Juan Carlos de la Llera para la tesis doctoral de Diego Seguín en la Universidad Católica, que hizo un estudio magnífico y donde vio que este parámetro era importante. Y entonces esta propuesta está tomada de la tesis doctoral de Seguín de la Universidad Católica. Y una parte que parece novedosa, que no debería de ser, es que yo sí le hice caso después de platicar al profesor Kelly, que me comentaba que era una ridiculez que en las normas de los Estados Unidos, cuando una estructura está bien desacoplada, se insista en que se diseñe con una carga triangular invertida, como si fuera una estructura que se deforma en base rígida conforme al primer modo, y que el modo en una estructura aislada perfectamente tendrá que ser totalmente uniforme, y que pues eso dependería del periodo de desacoplamiento. Entonces, después de muchísimas simulaciones, coincidimos con el profesor Kelly, y entonces, curiosamente, esta es la única norma, que las chilenos también tienen la triangular invertida, que se considera una distribución de fuerzas uniformes para cuando la estructura está razonablemente desacoplada a la aislada con respecto al periodo de base rígida. Se calibró el método dinámico en la tesis de Omar para un edificio irregular, bueno, dos pares de edificios irregular implanta, pues con algunas irregularidades en elevación, ¿bueno? Donde pues bueno, nos pusimos a andar checando que con todos estos acoplamientos que tienen, estos son los acoplados de estas plantas, estuvieran dentro de los parámetros para los movimientos de terreno, los desplazamientos fueron adecuados y las respuestas de la superestructura estuvieran adecuadas. En el Manual de Obras Civiles también, desde 2008, se toma en cuenta, a diferencia de muchos otros reglamentos en el mundo, que la contenido de energía, cosa que sabe todo el mundo, el contenido de energía de las aceleraciones verticales es muy distinto al de las aceleraciones horizontales. Entonces, esa regla de multiplicar por 2/3, que tiene que ver con aceleraciones absolutas y escalar el espectro, es bastante irracional, que sería esto,
¿ah? Y lo que se debe de tomar en cuenta es un espectro, sacar este espectro de aceleraciones verticales a partir de estas aceleraciones horizontales para que tenga una forma parecida. Esa propuesta es parte de la tesis de maestría de doctor, Laura, doctor Tiziano Perea con el doctor Esteva, y eso viene en el manual de obras civiles y obviamente se retoma en en la propuesta para el sistema de aislamiento. Y bueno, pues con respecto a los análisis paso a paso, pues fue de los primeros que hicimos con edificios muy irregulares, este hotel H1 que pues, tiene planta en 3LB, ¿verdad? Y muros que tiene poca redundancia y aparte es escalonado, este edificio oficinas. Estudiamos muchísimas estructuras irregulares, más de 15, donde vimos los análisis paso a paso, que fueran razonables, todo eso, qué proporción hay del método paso a paso con respecto a otros métodos en cuanto a las respuestas máximas, y con base en eso, esta es otra diferencia que está con los reglamentos, es todos los reglamentos del mundo a los métodos dinámicos a paso ponen un candado de cuánto es lo menos que deben de tomar con respecto al método estático, que es el que la mayor parte de los ingenieros saben aplicar. Entonces, de tener estos análisis de diseños con análisis modales espectrales paso a paso, etcétera, etcétera, es lo que hicimos esta propuesta para fomentar que los ingenieros más capacitados utilicen los mejores métodos de análisis y no ponerlo de que, bueno, pues si tienes una estructura irregular con un análisis paso a paso, pues entonces la diseñas para el 100% del estático. ¿Qué es lo que sucede? Pues la gente se ahorra el paso a paso y diseña directamente con el estático, ¿verdad? Entonces, nosotros vimos que ¿verdad? Si yo hago un análisis regular de una estructura irregular paso a paso, sí puedo aceptar que sea 75% de lo que tenga de uno estático. O sea, estos números sí tienen fundamentos, ¿verdad? Y es una diferencia que tienen con otras. Y otra diferencia que tenemos nosotros, por ejemplo, con la norma de los Estados Unidos y la chilena, salió primero la americana, es que ellos controlan, revisan a las estructuras con aislamiento con respecto al desplazamiento de azotea que incluye el de aislamiento. No, nosotros sí checamos que el aislamiento funcione y entonces que se revisen las distorsiones de entrepiso de la estructura por encima del sistema de aislamiento, y estas tienen que ser bastante bajas. ¿Ah? Y estas pues parten de andar viendo estas curvas de distorsión que ustedes ven acá, ¿ya? Sobre lo que sea, que sí o no, y eso es lo que está en la norma de aislamiento, qué distorsiones tiene, incluyendo para estructuras industriales como tanques, torres y moldeadas de acero o de concreto, ¿verdad? Pero tenemos para marcos de concreto, estructuras de mampostería, marcos con contravientos, y parten de eso, estas distorsiones son límites que se han visto de otros estudios, no necesariamente con aislamiento sísmico, que son los límites como para que esas distorsiones, los elementos, no estén fluyendo o sea una fluencia muy incipiente, o sea, que se controle el daño. Entonces, bueno, grandes rasgos hay eso, hay muchas otras cosas, obviamente en la norma, pero pues no tenemos tiempo. Y entonces, agradeciendo su paciencia, pues también quisiera agradecer a toda la gente, o sea, esto no lo he hecho solo, obviamente, por muchos años, he contado con la valiosa colaboración del inicio de mi colega, la doctora Consuelo Gómez Oberón, el doctor Ricardo González Alcorta, actual director de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Nuevo León, mis alumnos Abel Muñoz, Luis Gómez, ¿ah? Gran diseñador, Omar Villegas, otro gran diseñador, Cristian Zambrana, que pues ahora este es interesante porque es boliviano y ahora trabaja en Nueva York en la Bolsa de Valores, un talento que perdimos para la ingeniería. Miguel Pérez Osornio, ingeniero Pérez Osornio, maestro José Luis Escamilla y Juan Edmundo Mayorga, y mis colegas expertos en movimientos del terreno de reglamentación, el doctor Pérez Rocha, el doctor Javier Aguilés en paz descanse, el doctor Mario Ordaz, y pues de lo que comentamos de las encapsuladas y aislamiento sísmico, pues con el maestro Cuauhtémoc Cordero Macías, a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, pues por mi parte, perdón, se me pasa todo eso. Pues es lo que les quería comentar. Déjenme compartir de nuevo la pantalla porque pues, de repente se me olvida que estoy en estos chunches.
Ingeniero Brian. Y pues Sí, doctor. pues, ay, no sé qué hice mal. Entonces Ingeniero, déjenme, por si lo necesitan, pues no sé si tengan algunas preguntas. Pues, En primer lugar, quiero agradecer, estimado doctor Tena Colunga, por su excelente participación, por su intervención. Tenemos una ronda de preguntas, pero antes damos paso al doctor Roberto Aguiar. sí, yo primeramente quería agradecer al doctor Arturo Tena por su magnífica conferencia. La conferencia ha durado más de 90 minutos y la gente no se ha ido. La gente ha estado muy pendiente. Tenemos más, este rato hay 200 personas. 200 personas, no Déjame solo sacar son la amarilla porque me la gané por extender. no solo son de Ecuador, hay gente de Sudamérica, de Chile, de Argentina, había un señor que creo que era de Guatemala también que estaba ahí. Y el auditorio es de alto nivel. Allí está la gente que está actualmente trabajando en la norma ecuatoriana de la construcción. Les he visto ahí por las preguntas que hacen y realmente tu conferencia nos va a servir muchísimo la parte de peligrosidad sísmica, porque alguien, por ejemplo, tenía un poco de duda, a ver si, ¿por qué vamos a trabajar un poco más en el tema de peligrosidad, de disipadores de energía en esta temática? Si hay la norma completa, tiene ya la peligrosidad del Ecuador, pues sí hay muchos detalles que hay que considerarlo. Señores, hemos tenido un lujo de tener a un conferencista de gran nivel. Ustedes oyeron, a él invitan de muchos países a que venga a dar conferencias, a que sea parte de un tribunal de tesis doctoral. Y qué bueno, Carlos de la Guerra es un profesional de altísimo nivel que no va a invitar a cualquier persona. Te he invitado a ti, qué lindo, a la tesis de un gran amigo, de Eugenio Seguín. Yo le seguía la tesis de él, es un brillante profesional. Estamos muy contentos. Yo quisiera agradecerte otra vez más. Muy buena conferencia y rogaría tal vez si le hacemos únicamente las 3 preguntas, porque hay más de 10 preguntas, o por honor al tiempo. Muchas gracias, Arturo. Gracias. No, gracias, Roberto. Sí, realmente muchas gracias por la intervención. Yo creo que ha sido muy ilustrativo este tema, además que en Ecuador el aislamiento sísmico es una tecnología nueva en la que se intenta aplicar y esperemos que las aplicaciones sean con las consideraciones adecuadas para evitar en un futuro daños o evitar en algún futuro desgracias, que es lo que como ingenieros civiles tenemos como misión principal. En honor al tiempo voy a terminar unas pocas preguntas. Tenemos una primera pregunta. Doctor Tena, en las subestaciones encapsuladas con la propuesta por aislamiento de péndulo de fricción, hubo desplazamiento máximo vertical de 2 centímetros con un NU de 0.04 y 2.3 centímetros con un NU de 0.095. Este desplazamiento vertical, ¿cómo influyó en la respuesta de los aisladores, equipos y estructura? Bueno, entonces, como les enseñé, esas eran las respuestas máximas. Afortunadamente, en la respuesta de los aisladores no tuvo un efecto importante, o sea, estuvieron bastante dentro de los parámetros considerados en los análisis dinámicos no lineales, y checando con la gente de mecánica de suelos y todo eso, que tenían esta parte, esos desplazamientos máximos debido al cabeceo no afectarían en gran medida a ese sistema de tubos, ¿no? O sea, no modelamos a los tubos, que hubiera sido mortal, ¿no? Porque aparte no teníamos todo eso, todo ese tiempo, pero sí ellos hicieron un análisis a la hora que yo les pasé esos datos de qué implicaciones tendrían y
pues se veía que se podían acomodar, por eso lo hicieron. Ahora, debo de decir que este es el estudio de la factibilidad. Ellos después hicieron el concurso de obra, ¿verdad? Con lineamientos bien claros de qué tenían que hacer la gente que le iba a entrar ya al proyecto estructural en serio, y esos fueron los que tomaron en cuenta, tuvieron acceso a ese informe, y pues bueno, por lo que vimos lo hicieron bastante bien, no vimos ningún problema. Una cosa que me encantaría es, no sé si voy a tener tiempo, que vamos a intentar, es de cuántas son las demandas durante este sismo, ¿no? Para este sitio, pero bueno, esto es uno de mis tinteros pendientes con el doctor Pérez Rocha. Muchas gracias. Tenemos una felicitación, en primer lugar, por su conferencia y una pregunta en función de su criterio para tomar en cuenta la componente vertical del sismo para diseños de aisladores de base. Dice, también, según el manual CFE 2015, tiene dos criterios, aislamiento total y aislamiento parcial. Para efectos de niveles de daño, ¿cuál es su criterio o se mantiene eso según el CFE 2019? Del aislamiento, a ver, no entendí la parte de aislamiento parcial. Bueno, el manual de obras civiles de 2015 básicamente no es esta norma, es como la actualización del de 2008. Entonces ahí lo que tienen son unos lineamientos muy generales de aislamiento sísmico, que básicamente se prepararon más parecidos a lo que es la norma AASHTO de aislamiento, pues porque quien preparó esa parte fue gente que es más dedicada a los puentes. Del aislamiento, en este caso, lo que viene en la norma es un aislamiento, lineamientos para un aislamiento en teoría total, también se puede hacer parcial, pero bueno, básicamente de cómo lo pongan, o incluso mixto. Sí hay lineamientos en los que dice que si uno utiliza distintos sistemas de control, los tiene que caracterizar y tomar en cuenta cómo afectan, pero no andar duplicando efectos. Por ejemplo, andar duplicando amortiguamientos cuando vienen de la misma fuente, o andarlos sumando de una manera no muy ortodoxa, ¿no? Pero pues digamos, como ya es una norma completa de aislamiento, pues tiene muchísimos partecitas cruzadas, que pues ahorita no tendría detalle, pero digamos que se podría utilizar un aislamiento parcial, aplicar esta norma, pero en conjunto con la parte que no sería pues la parte que no sería parcial, ¿no? Y cuando se habla de aislamiento parcial, pues también tendrá que ver qué es lo que se refiere. Si el aislamiento parcial es yo aíslo una parte de la estructura o unos contenidos y el resto de la estructura no, ¿ah? O si hay una parte integral de la estructura que aíslo y otra no. ¿No? O sea, es como que es un tema bastante más extenso, no sé si me expliqué, pero esta es, digamos, sería el equivalente a la norma, a los lineamientos que tiene la norma de los Estados Unidos de la SC7, la sección de aislamiento, o la norma chilena de 2003, ¿no? Que es general para aislamiento, para el aislamiento de estructuras y en el caso de la chilena también de puentes. Muy amable. Tenemos una pregunta respecto a los desplazamientos espectrales altos que muestran, son para amortiguamiento, que se mostró en las diapositivas, son para amortiguamiento crítico del 5%. El aislamiento sísmico, dependiendo del sistema, puede tener un amortiguamiento sustancialmente mayor al 5%. Tomando en cuenta esta particularidad, ¿se podría implementar aislamiento en Ciudad de México? Pues en algunas secciones sí, pero bueno, enfaticé los desplazamientos de 5, pero enseñé espectros, ahí había espectros hasta, a ver, déjenme ver si puedo rescatar, si ahora comparto bien, la pantalla, a ver si me puedo regresar, sí, ahora sí. Entonces, a ver, vamos, tengo que ir aquí estamos. No. Estos son los de terreno blando. Esta relación vertical. Acá estamos de suelo blando. Entonces, por ejemplo,
antes de agarrar esto, vamos a agarrar, digamos, los que de Apple. Entonces, básicamente, este espectro azul es el del 5%, pero digamos, aquí tenemos el del 15% que sería típico de un amortiguador, de un elastómero de alto amortiguamiento. Entonces, bajamos a alrededor de 55 centímetros unidireccional. ¿Ah? Y si, por ejemplo, me voy al de Bondojito, tenemos 40, y si me voy al de Villa del Mar, tenemos 40, y si me voy al de Tláhuac, por ejemplo, son alrededor también de 40 unidireccionales. Y de hecho, si se acuerdan, les comenté que en la zona de transición, ya tomando los registros, si no teníamos desplazamientos muy grandes y no se daba amortiguamiento adicional del orden de 70 centímetros, en zona de transición, que son menos grandes los desplazamientos que en esa zona de terreno blando, unidireccionales, y necesitábamos pues un péndulo de fricción para bajarlos alrededor de 20, pero podían llegar a ser hasta 40 centímetros. Entonces pues es más fácil decirlo, pero pues imagínense 40 centímetros con aisladores de fricción y toda una estructura que está poniendo, y solamente si se mantiene el plano, o sea, que no haya ningún, rezando que no haya un hundimiento diferencial. Entonces, yo básicamente en la Ciudad de México, lo máximo que recomendaría es, como se hizo en los límites de la zona de transición, y mientras más cerca esté la zona de transición a la zona de terreno firme, pues sí, también tenemos muchas estructuras en terreno firme, ahí sería una excelente opción. ¿Ah? Pero en la zona del lago, las zonas no consolidadas del lago, en las zonas que tenemos todos estos problemas, pues a mí se me hace realmente muy irresponsable, y menos cuando no hay estudios, pero selectos, para garantizar esto. No nada más de la estratigrafía, yo consultaría a los mejores de geotecnia para andar viendo potenciales de asentamientos súbitos, o sea, estudios muy, muy detallados, porque no es algo menor, ¿no? O sea, y no es la única técnica. Por ejemplo, en Ciudad de México, el maestro Cagua lo sabe, la disipación de energía funciona, pero perfecto. Ahí sí, ahí existe la otra medicina. Los disipadores de energía son buenísimos en la zona del lago, y no tenemos el mismo riesgo que poner un aislador que se nos vaya a voltear contra la estructura o que vaya a chocar con las de esas. Tuvimos cerca del 40% nuevamente de estructuras que chocaron con vecinos, sin aisladores. Bueno, entonces sí tenemos, en terreno blando tenemos unos problemas que no creo que sea una opción aislar. Muchas gracias. Reiteramos nuestro profundo agradecimiento para el doctor Arturo Tena Colunga, y de parte de todos quienes organizamos este evento, le auguramos los mejores éxitos a lo largo de su vida personal y de su carrera profesional. Quiero también destacar que este tipo de eventos nos dan un poco de luces tanto a estudiantes en niveles de pregrado, de posgrado, doctorado, también a investigadores, a docentes para temas de investigación. Vemos aquí algunas personas que están conectados, nos preguntan un poco respecto a las referencias. Las mostró el doctor Tena Colunga en su exposición desde el año 2000, trabajos muy valiosos. Me tomo el atrevimiento de también la primera parte de la exposición es un artículo publicado en la Revista Internacional de Ingeniería de Estructuras por el doctor Arturo Tena Colunga, volumen 25, parte 3, que está a disposición. Es de libre acceso a la revista, pueden descargar si tienen un poco más de curiosidad sobre el tema o sobre las referencias. Que de hecho aborda mucho de lo que presenté ahorita. Tal vez algunas palabras para finalizar. Sí, nada más de que ese artículo que comentas aborda bastante de los temas que presenté ahorita, y hay algunos otros, y bueno, pues si no, para los que son afectos a las redes académicos sociales, pues también está disponible en ResearchGate, y ahí me pueden bajar algunos de los artículos, los otros, pues, de los que no están de libre acceso por algunos otros cuestiones, regalías, difusión, etcétera, etcétera, bueno, me los pueden pedir con amabilidad. Muchas gracias por
la predisposición, también por indicarnos un poco más de dónde podemos conseguir información respecto a estos temas, a estos valiosos artículos, valiosos trabajos de investigación. De esta manera culminamos nuestro 15º día de conferencias. Agradecemos a todos por su asistencia y participación de este evento y reiteramos también nuestra invitación para las siguientes conferencias que se desarrollan todos los lunes, 19 horas, horario en Ecuador. Muchas gracias a todos, que tengan una muy buena noche. Hasta luego.